Hola, mi nombre es Malena Martínez Cabrera, soy peruana, vivo en Austria y mi película Hugo Blanco, Río Profundo, Hugo Blanco Deep River, es una producción principalmente austríaca que se está presentando en el One World en la competencia internacional. Les invito a verla mañana en el Atlas a las 8 de la noche, es la última función. Si quieren saber más acerca de un personaje muy interesante, que además es muy polémico en mi país, porque su carrera ha sido tan larga, comenzó a los 20 años, incluso antes, y yo he hecho un retrato de él cuando ya tenía 80 años. Es Hugo Blanco. Hugo Blanco ha tenido una época en que se le conoció como guerrillero, en los 60, aunque él negaba que era guerrillero. Luego tuvo una época en la política parlamentaria, y en la última etapa de su vida hace activismo por el pueblo indígena en sus luchas por el medio ambiente. Yo de hecho pertenezco a la generación peruana que creció durante la época del terrorismo, que fue principalmente perpetrado por Sendero Luminoso y contó con una represión militar brutal también. Entonces, yo creo que esa época divide mi país, en la historia contemporánea de mi país, al menos desde mi perspectiva, desde mi generación. Y yo creo que eso hizo tanto que la figura de cualquier luchador social en Perú se puede relacionar, no yo, sino mucha gente, la relaciona con su versión terrorista, armada. Sí, y entonces yo había oído de Hugo Blanco cuando yo era pequeña, algunas veces. Lo que yo oía en Cusco, además, que es una parte de Perú, fue muy distinto a lo que oí en Lima. En Cusco era como, había sido alguien que luchó por los derechos de los campesinos que trabajaban gratis en las haciendas para que la tierra les pertenezca. En Lima hablaban de su época de parlamentario y decían que se vestía decían unas anécdotas que no tenían nada que ver. Primero había como dos imágenes muy distintas. Decían que se vestían mal, que no sé, que se ponía una soguita en vez de una correa. Bueno, y yo había oído, ¿no?, de este señor que luchó. Y como digo en mi película, era más o menos el héroe de juventud de mi padre. Y el año 2000, que yo empecé a trabajar como periodista, voy a una reunión de un Congreso Nacional de Campesinos y de pronto está allí Hugo Blanco. Primero yo me quedé sorprendida de que Hugo Blanco estuviera vivo, de que una leyenda estuviera viva, ¿no? Y de que además esa imagen del líder, de guerrillero con las armas, arengando a la gente, que es como tal vez empezó a relacionar a los guerrilleros de los 60 con los terroristas. Es que eso es muy polémico, ¿no? En Perú se dice terrorista a los de los 80, los anteriores son guerrilleros. Por eso uso esas palabras. No tenía nada que ver, esa imagen no tenía nada que ver con esta persona que estaba hablando tranquilamente, igual que los otros campesinos, de la manera más educada, culta, respetuosa. Como era un congreso nacional, cada uno hablaba con un acento específico de su región. Y yo veía, me sorprendió porque en el congreso, en esa época andaban discutiendo, se tiraban papeles, no sé, lo transmitían por televisión y era un circo. Y yo decía, ¿y los campesinos que los muestran como los analfabetos del país tienen algo tan valioso en sus reuniones? Y este señor está aquí. Algo no entendí.
Y empecé a cuestionar a través de Hugo Blanco, o sea, del personaje, a través del acercamiento a su persona, cómo mi país construye su memoria sobre ciertos personajes, de acuerdo a lo que... bueno, eso, empecé a cuestionarme por qué es así. Yo estudié, hice un máster en cine documental en Barcelona, de cine documental creativo, el 2006-2007. Y para mí fue un primer acercamiento al documental creativo, que es el documental, el cine que trabaja con la realidad, el registro de la realidad como base, y un autor utiliza ese registro para dar su perspectiva, como un recurso expresivo. No es como el periodismo, que uno dice, esto yo lo he visto, esto es así. Al contrario, un documentalista dice, esta es mi perspectiva. Claramente dice, este es mi análisis subjetivo. Y mi película es mi análisis subjetivo, pero con muchísima investigación. O sea, tampoco es que, ¿no? Entonces, a lo que voy es, yo empecé a descubrir ese cine recién cuando hice ese máster. Y lo que vi los años posteriores es que ha habido una inquietud muy grande en Perú, y que sí hay varios impulsos también. La gente organiza, la gente misma, festivales, como que todo viene de la iniciativa propia de los ciudadanos. Desde hace unos años hay un financiamiento específico para cine, un presupuesto que va directamente al cine, y sí hay un apoyo para el documental. Sí, tengo otros proyectos, pero yo creo que ahora mostrar la película de Hugo Blanco, abordar la distribución, cómo va a ser la distribución en el Perú, creo que eso es bastante desafío, y lo otro lo voy a ir haciendo lentamente. Además que me quedó bastante material sobre Hugo Blanco, sobre muchos temas, sobre el movimiento campesino, y he pensado que lo voy a desarrollar en cortos, así como desarrollar más o menos cada capítulo de Hugo Blanco, Río Profundo, en cortos.